¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Nos da un gran gusto el volvernos a saber por este programa de Teveras Indicador F. Les agradecemos a todos los que nos han hecho comentarios por los programas que hemos tenido. Gracias a ustedes, gracias a Dios que todo esto ha sido patrocinado para que el programa siga avanzando y con estos temas de los cuales usted debe estar informado. El día de hoy tendremos una invitada especial, pero les voy a hablar de los temas que vamos a tratar en este programa de este lunes, día 6 de abril. Pero si no, antes le quiero recordar que Indicador F usted lo puede sintonizar a través de Facebook o por YouTube los lunes por Facebook a las 7 de la tarde. Es que usted lo puede ver en Facebook, en Teveras, la página. Hay que darle like para que usted se agregue ahí. Búsquenos así como Teveras en Facebook. Denle like para que nos pueda ver. Y después buscar también el programa a través del mismo canal de Teveras en YouTube. Busque Indicador F. Bueno, para comenzar, pues un tema que nos tiene a todos pues en casa, que nos tiene a todos con las precauciones que debemos tomar, pues es la pandemia del COVID-19. Y para eso el día de hoy vamos a tratar este tema, cómo enfrenta Baja California el COVID-19, los beneficios que podrán obtener los ciudadanos ante la pandemia según el Congreso del Estado de Baja California. Para ellos hemos invitado a una diputada que nos hablará sobre esto. Le recuerdo que usted tiene que tomar las medidas necesarias y primeramente es quedarse en casa. Quedarse en casa y quedarse en casa, como lo ha dicho López-Gatell, subsecretario de Salud, hay que quedarnos en casa. Lavarse bien las manos cuando usted salga, asíese bien, desinféctese bien, cuídese bien, no ande fuera, no ande en centros comerciales. Sí les pedimos que se cuiden muchísimo, que cuiden a sus hijos, que cuiden a sus abuelos, que se cuiden ustedes mismos. Aunque en Baja California los casos no han sido tan altos, el índice de casos no ha sido tan alto, es importante que nos estemos cuidando porque vivimos en frontera, en un país que son los Estados Unidos, donde ha aumentado muchísimo los casos. El primer lugar en todo el mundo donde los casos han rebasado hasta el mismo China, donde surgió esto. Bueno, vamos a hablar sobre eso, el tema. El segundo tema, hablaremos sobre el PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Es una iniciativa de ley en Baja California para que los padres de familia ejerzan su derecho preferente a escoger la educación que habrán de darse a sus hijos en los colegios públicos o privados. Este derecho de los padres a educar a sus hijos en temas controversiales es muy importante. Y para estos dos programas nos acompaña de manera a distancia, de manera virtual, la diputada Eva María Vázquez Hernández. Vamos a estar con ella hablando sobre estos temas. No se vaya, vamos a dar una introducción sobre el COVID-19 y el PIN parental. Esto es Indicador F. Regresamos. Bueno, regresamos a Indicador F y como le comentamos en la introducción de nuestro programa, hablar de COVID-19 es hablar sobre una situación que tiene a todos el mundo en casa. Y precisamente es lo que le vamos a recomendar. Quédese en casa. En casa está más seguro, tenga todos los cuidados que tenga que tener en cuanto a limpieza, en cuanto a desinfectarse, lavarse las manos cada momento, lavárselas bien, y cuando vayan a salir, siempre tiene que ser uno la persona que tiene que salir a hacer las compras de esa despensa que ustedes van a compartir dentro del hogar. Cuidarse bien, que los jóvenes, especialmente los jóvenes que están ya desesperados en el querer salir, pues cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus padres, cuiden a sus hermanos pequeños, cuídense ustedes también porque el caso no solamente, aunque el mayor número de casos de muerte son para personas mayores de 65 años, también han resultado algunos casos extraordinarios en jóvenes. Así es que les pedimos. Bueno, ya el millón de confirmados por COVID en el mundo ya fue rebasado, el millón de confirmados por COVID en el mundo. El 5% de este millón de personas han fallecido. Son 181 países
ya con esta pandemia, que se han agregado a esta pandemia. Estados Unidos encabeza la lista con más de 230,000 contagios. Le sigue Italia y luego después España. Alemania en cuarto lugar y China, donde surgió esta pandemia, se encuentra ya en quinto lugar, un poco más de 80,000 casos. Muy por debajo del primer lugar, que encabeza ya los Estados Unidos con 230,000. Está doblando los Estados Unidos. Por eso es importante que usted se cuide, más los que estamos en frontera. Cuidado, estamos en frontera y eso es importante el cuidarnos. En nuestro país ya rebasó los 1,500 casos de este virus, ¿verdad? La Ciudad de México encabeza esta lista. Luego le sigue el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que encabezan la lista con más contagios. Aunque en Baja California se encuentra muy por debajo de los índices, es importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades de salud del estado. Pero ante esto surge ya la crisis económica y de esta sana distancia pues empiezan a cerrarse algunos lugares, algunos comercios y empieza la crisis económica a tener sus efectos en las personas, en los hogares, en las familias. Para eso nosotros nos hemos puesto en contacto con la diputada Eva María Vázquez Hernández de una manera de sana distancia. Lo hicimos en videoconferencia que le vamos a pasar en unos momentos, que durará todo el programa, y le vamos a preguntar dos partes de esta entrevista. Es primeramente, ¿qué ha hecho el Congreso? ¿Qué está haciendo el Congreso sobre el COVID-19? Y la segunda parte es su propuesta de ley sobre el PIN parental. En esta primera parte le voy a recomendar que no se despegue de su televisor a través de Facebook o si nos está viendo YouTube, no se despegue, y si se despegue, vuelve a regresar la entrevista porque el Congreso del Estado ha dado algunas medidas que nos van a beneficiar a muchos. Precisamente en el caso de la diputada Eva María, tiene una propuesta para beneficiar a todas las personas en cuanto a los servicios públicos, un exhorto que ha hecho al Estado y a los municipios y que los diputados precisamente lo han votado a favor. Ella nos hablará de esto, nos conviene escucharla y nos conviene también poner mucha atención y estar atentos sobre todo este tipo de información que nos dará. En la segunda parte nos hablará sobre el PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Bueno, es una parte donde ya los padres de familia, una iniciativa de ley que esperemos que se convierta ya en ley en Baja California, donde los padres de familia ya ejercerán el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios. Estos con temas controversiales sobre sexualidad u otros temas que son importantes que nosotros como padres tengamos, ¿verdad?, presentes en la educación y formación de nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas. No se vaya, escúchenos a continuación la entrevista con la diputada Eva María Vázquez Hernández sobre estos dos temas muy interesantes. Yo lo dejo aquí con esta videoconferencia que realizamos con la diputada de aquí del estado de Baja California. Gracias, quédese con nosotros. Hasta pronto. Muy bien, estamos en esta entrevista vía pues internet a distancia con la diputada Eva María Vázquez Hernández del partido de la fracción del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, noches, Eva. Gracias por recibirnos en tu casa a través de esta vía. No, al contrario, Ricardo, un placer poder recibirlos aquí en mi casa, que es su casa. Un saludo para todos los que nos siguen a través de tu programa. Muchas gracias. Y bueno, les avisamos a todos que este programa va a ser muy especial porque es la primera diputada que entra a nuestro programa, la que hemos entrevistado. Y pues, claro, tendremos de ella, de viva voz, lo que está sucediendo en el Congreso. Primeramente quisiera preguntarle, el programa lo vamos a dividir en dos partes, Eva. El primero es este COVID-19, este asunto que nos tiene a todo el mundo pues en cuarentena.
Y el segundo tema, que es el que va a estar más extenso, más largo, es el PIN parental, el derecho que tienen precisamente los padres sobre la educación de sus hijos, que quizá hasta este momento muchos no se han dado cuenta de este derecho, y que qué bueno que lo has sacado tú, porque lo vamos a hablar el día de hoy. Primeramente quiero preguntarte, ¿cómo está el Congreso? ¿Cómo están trabajando ahí los diputados? ¿Cómo está el Congreso? ¿Cómo está trabajando ante esta emergencia sanitaria? Sí, mira, realmente, sobre todo por el altísimo riesgo que hay de contagio, en el Congreso se tomó una determinación de no tener ya sesiones presenciales. Cerramos con este periodo de sesiones. Hubo cambio de mesa directiva, pero ahorita realmente estamos trabajando cada uno desde casa y a través de las diversas formas y procedimientos que cada diputado empleó para atender en los temas de gestión comunitaria que ahorita son fundamentales. Es decir, no queremos exponer a los empleados del Congreso ni tampoco pues a sus familias con el contacto físico, aún guardando todas las medidas sanitarias y de higiene. Me parece que puede ser riesgoso. Tuvimos una sesión a través de la tecnología, a través de internet, de una sesión virtual, y seguimos en contacto a través de diversas vías, pero no estamos físicamente dentro del Congreso. Estamos acatando las disposiciones de las autoridades en materia de salud y estamos, en el caso de tu servidora, atendiendo a través de llamadas telefónicas, mensajes a través de redes sociales y un número de WhatsApp que pusimos a disposición, que si me permites lo compartimos, es el 686-281-1412. Para cualquier duda, pregunta o apoyo que se requiera, lo ponemos a su disposición. ¿No lo puedes repetir otra vez? Claro que sí, con mucho gusto. Es el 686-281-1412. Repito, 686-281-1412. A través de este WhatsApp, ¿qué es lo que qué puede preguntar la gente? Pues ahorita hay muchas inquietudes que tienen que ver con medidas económicas que se pudieran haber tomado por parte del Estado, del municipio en materia o relacionados con este tema de la pandemia. También hay muchas solicitudes de información acerca de apoyos de gestión comunitaria y de ahí te comparto, bueno, que no hemos dejado de atender esas gestiones, nada más que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad en los casos de personas adultos mayores, en el caso de personas con discapacidad o familias en extrema necesidad que no tengan la posibilidad de salir por víveres. Nosotros les estamos llevando ese alimento, les estamos también proveyendo lo necesario para que tengan artículos de higiene personal y de alguna manera estamos priorizando las necesidades de estos grupos de personas en situación de vulnerabilidad extrema. Bien. En cuanto a tu representación de la ciudadanía en el Congreso sobre este tema del COVID-19, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué estás proponiendo? ¿Qué le has comentado? ¿Has hablado con el gobernador? ¿Has hablado con los demás miembros de ahí del Congreso? ¿Cuál es tu propuesta? Hace poco vimos unas notas en el periódico acerca de una propuesta que estabas haciendo y sobre todo económica. O tus propuestas así en general para la gente. Sí, claro, mira, de hecho el pasado miércoles 25 de marzo, presenté un exhorto ante el Pleno del Congreso, el cual fue aprobado por unanimidad, donde se pide, bueno, está dividido en dos. La primera parte es una petición al Ejecutivo Estatal y a los alcaldes de los 5 ayuntamientos que están funcionando como tal, no es el caso de San Quintín, para que activen toda su maquinaria gubernamental a fin de que otorguen una moratoria de pagos. Es una moratoria general de pagos, de impuestos, de derechos, de productos y de aprovechamientos que tienen que ver con toda esa facultad tributaria que tienen el Estado y los municipios para que durante los meses de abril y mayo no se les cobre ningún tipo de impuesto estatal o municipal y que tratándose de servicios estos no se suspendan por la falta de pago. Así con ello podríamos estar apoyando pues a la economía familiar y también a la pequeña y mediana empresa que pagan impuestos estatales y municipales y que por la falta de pago no se les va a suspender de ningún tipo de servicio ni se les estaría sancionando. En el caso para la gente en cuanto a servicios, danos un ejemplo, el agua, la luz. El agua, por ejemplo, así es, el servicio de agua que prestan los organismos de agua, los organismos operadores de agua, las comisiones estatales de servicios públicos en cada municipio. Ellos no tendrían la posibilidad ni de hacer cortes
ni tampoco de poner reductores y mucho menos de suspender los servicios porque con motivo de este exhorto se estaría dando una moratoria de pago y la idea es que una vez que se cumpla y primero Dios salgamos de esta contingencia, pues tampoco tengan la obligación de pagar todo lo adeudado en una sola exhibición, sino que se puedan ir recuperando paulatinamente en los meses subsecuentes. ¿Este proceso cómo se hace? O sea, ya se ha aprobado por todos, ya es un exhorto, ya se le ha exhortado entonces al gobierno del estado a hacer esto. Al gobierno del estado y a los municipios lo que procede es que el gobierno del estado emita ya el decreto correspondiente. Creemos que está a poco de darse. Eso es lo que esperamos porque es lo que exige la ciudadanía y es lo que corresponde. Realmente ahorita estamos preocupados, al menos hablo por tu servidora, porque la gente se está quedando sin comer, se está quedando sin empleo, están los negocios cerrando, están realmente en una situación difícil, algunos de ellos por la situación económica pues a punto de irse a la quiebra y necesitamos de alguna manera ser de alguna manera solidarios pues con ellos y apoyarles para que por lo menos en el pago de estos impuestos no sea algo que les quite el sueño, sino por el contrario que venga a constituir un apoyo en su economía. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿han tenido ustedes una plática ya con la Comisión Federal? Fíjate que es precisamente por tratarse de una autoridad de otro nivel, de otro orden de gobierno, no hemos tenido esa oportunidad, pero sí se está buscando hacer y activar todos los mecanismos a través de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y a través de la vinculación con las autoridades federales para que puedan considerar sobre todo, digo, sin demérito de los otros municipios, pero sabemos que en el caso de Mexicali hay una situación realmente compleja con el tema de las tarifas eléctricas y necesitamos de una u otra forma resolverlo porque esto sí vendría todavía a empeorar aún más la situación pues económica que viven todas estas familias y ante una inminente propagación del virus, lo prioritario va a ser siempre la salud, la alimentación y de alguna manera pues buscar el sustento de la familia. Así es. En cuanto a esta emisión del dictamen ya por medio del Estado y de los municipios, ustedes tienen un periodo de fecha para que la gente diga, a partir de esta fecha ya podemos hacer válido este tipo de dictamen por parte de los municipios y del Estado. Sí, claro, nosotros ahorita estamos previendo lo necesario para que se emita, para exhortar que a la brevedad posible el Ejecutivo Estatal y los municipios emitan los acuerdos y decretos que deriven de este exhorto y de otros que han presentado en el Congreso y a partir de ese momento y su publicación en el periódico oficial es que serían ya prácticamente un derecho constituido en favor de los baja californianos. Ahorita estamos impulsando para que a la brevedad posible, insisto, se emitan los acuerdos y decretos en cumplimiento a este exhorto. La brevedad posible que estás hablando, o sea, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué tú calculas? No existe un plazo, pero realmente para que sea eficaz, pues tendría que darse pues en los muy corto plazo, en los próximos días, no más de una semana. Sí, porque el virus sigue avanzando y la gente ya están cerrando algunos pequeños negocios en cuanto a los impuestos que los pequeños empresarios y pequeñas empresas están haciendo, ¿no? Acabamos de enterarnos que la empresa pues Heineken allá creo que Nuevo León ya va a cerrar sus puertas y temporalmente. Entonces, pues te felicitamos por esta iniciativa, Eva, porque creo que sí la gente lo necesita y está preocupada por cómo pagar su luz y el agua, que son, pues en este caso, si se nos pide que nos lavemos las manos cada momento, imagínate, sin agua, pues sería un problema gravísimo. En cuanto a esto, qué bueno que todos los diputados lo hayan votado a favor de este exhorto y que tú lo hayas presentado. Es por eso que este programa Indicador F pues, va precisamente a informarle a la familia de los beneficios, de los derechos que tienen y que tú los estás representando en este caso. ¿Algo que quieras aclarar o terminar sobre este asunto de lo que has hecho sobre el COVID-19? ¿Qué más actividades tienes? Sí, claro, solamente comentarte que en este exhorto, como te comentaba al origen, se manejó en dos vertientes. La primera que tiene que ver con esta moratoria y una más donde también se le exhorta al gobierno del estado y a los municipios para que otorguen todos los apoyos de gestión social para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, pero también a una parte muy importante de la sociedad, que es aquellas asociaciones civiles que atienden albergues, estancias, casas, hogares para
niños, para jóvenes, para adultos mayores y privilegiando en todo momento las cuestiones de salud. Sabemos que las asociaciones civiles pues realizan una labor muy importante que en principio le corresponde realizar al Estado. Sin embargo, de manera solidaria lo están realizando y ahorita no van a ser la excepción, no deben ser la excepción para el otorgamiento de apoyos de carácter social. Sé que están pasando momentos difíciles, no solamente en cuanto a cuestiones de servicios, sino también propiamente en temas de alimentación y de higiene sanitaria. Así es. Y la verdad sí es preocupante pues tener esta situación frente a un problema que pues cada vez más pues está asustando a la gente, y le hemos pedido que guarde la calma en ese sentido y que igual no salga de casa por evitar cualquier contagio, ¿no? Así es, eso es fundamental. Ahorita es tiempo de mantenernos en casa lo más posible, que las familias solamente salgan de su hogar para actividades esenciales, aquellas que tienen que ver con proveerse de alimentación, a algunas personas que por el carácter de su labor y desempeño tienen que salir a trabajar, pero en la medida de lo posible manténganse en casa porque es la única forma de frenar el contagio. Dependerá de nosotros y de nuestra disciplina y voluntad el poder evitar que esta pandemia en Baja California y en todo el país, pero voy a particularizar respecto de nuestro estado, pues se pueda detener. Es la única manera, estamos a tiempo, creo que podemos evitar una catástrofe de dimensiones que a lo mejor no quisiéramos ni siquiera conocer. Muy bien, pues en esta primera parte, como escucharon ya nuestra diputada Eva María Vázquez Hernández del Congreso del Estado de Baja California, bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar sobre qué es el PIN parental, una propuesta que ha presentado la diputada Vázquez Hernández ante el Congreso de Baja California. No se vaya, quédese con nosotros, usted está viendo Indicadores. Regresamos, está sucediendo Indicador F y está con nosotros la diputada Eva María Vázquez Hernández, que le escuchó hace unos momentos, sobre pues, algunos beneficios que ella presentó, ese exhorto que presentó en el Congreso para el Estado y para los municipios, sobre pues, ahí el pago de servicios como agua, luz, que es lo que más ahorita se me puede, y algunos impuestos para pequeñas empresas, que sería importante estar al pendiente en cuanto a emitan ya este comunicado a la comunidad sobre qué va a pasar con el pago de agua y luz, que no se corten estos tipos de servicios que son indispensables ante esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, ahora el tema, Eva, que es muy importante, se me hace muy interesante, lo que es el PIN parental. Es una propuesta que has hecho recientemente, no estamos hablando mucho más, que fue en febrero, Así es. El 26, creo. Así es, en febrero. Sí, fue el 26 de febrero que presentaste esta iniciativa ante el Congreso. Sabemos que esta iniciativa del PIN parental pues ya se ha presentado por el senador Víctor Fuentes, también por un diputado de Nuevo León, Juan Manuel Carlos Leal del PES, el diputado Víctor Fuentes del PAN, la diputada Elsa Méndez
en Querétaro, también casi en las mismas fechas, y creo que esto es muy importante. Primeramente, descríbenos qué es el PIN parental. Padres de familia, pongan mucha atención porque creo que esto, aunque medio lo sabíamos o lo conocíamos, pero ahora lo podemos hacer efectivo. ¿Qué es el PIN parental, Eva? ¿Cuál ha sido tu propuesta el 26 de febrero del Congreso? Sí, mira, claro que sí, se trata de una iniciativa de reforma a la fracción quinta del artículo octavo de la Constitución del Estado de Baja California y que tiene una vinculación directa con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 26 establece, entre otras cuestiones, que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta iniciativa que presenté versa sobre una premisa donde el Estado no puede ni debe obligar a los alumnos a participar en aquellas actividades curriculares o extracurriculares que actúen en contra de sus principios morales y éticos. Por ello, el PIN parental, que no es otra cosa que un botón, que digo, es la similitud a un botón que accionan los padres de familia o tutores de los menores, niñas y niños, para que soliciten los padres estarían solicitando a los directivos de los centros educativos en los cuales estén cursando su actividad escolar los menores de edad, para que solo mediante una autorización expresa y por escrito de los padres o del tutor se puedan impartir cualquier materia, ya sea una charla, un taller, una asignatura que se relacione con cuestiones moralmente controvertidas, moral o socialmente controvertidas. O sea, en el aspecto, por ejemplo, estamos hablando la cuestión sexual. Sí, exactamente, para allá iba. Puede ser sobre sexualidad que puedan incluso, ¿por qué no decirlo?, ser invasivos o intrusivos para la conciencia o para la intimidad de nuestros niños, de tal forma que los padres de familia puedan conocer antes del contenido que se les va a impartir en esa charla, en ese taller, en esa asignatura, y con base a ello y a un análisis previo, dar su consentimiento para que se impartan o no esas asignaturas a sus hijos. La intención es que con esta iniciativa y una vez que se discuta en las comisiones correspondientes, pues realmente se genere todo un protocolo a cargo de la Secretaría de Educación, se elabore un manual de operación y para que se pueda poner en marcha esta iniciativa. Es decir, que no exista ningún padre de familia que se sienta excluido de la educación de sus hijos. Yo creo que es fundamental ese involucramiento. A veces por situaciones diversas, los padres se sienten o son ajenos a la educación de sus hijos y es hasta que tienen un problema ya en casa cuando empiezan a involucrarse en la misma. Aquí es una señal de alerta tanto para los directivos, para los maestros, como para los propios padres de familia, donde ellos, insisto, se puedan involucrar, pero previo, que esto es muy importante, previo a que un niño se le pueda dar a conocer información sobre temas moral o socialmente controvertidos. Este tema, pues sí, realmente es muy controvertido porque los contenidos de la educación y en cuanto a la educación sexual, por ejemplo, tenemos ahí ya ahorita actualmente los libros de secundaria, donde hablan, donde ya se conoce y se trata la homosexualidad como un asunto normal, pues el lesbianismo y todo este tipo de cosas. Ya hasta los libros tienen estas imágenes y la educación argumenta, bueno, el sistema educativo en nuestro país argumenta, se les enseña la no discriminación. Sin embargo, también hay otros temas muy interesantes sobre el cuidado de lo sexual. Ahora, los libros ya tienen estos contenidos. Este tipo de educación que tienen esos contenidos, a veces nos encontramos a maestros que no son aptos para dar este tipo de temas, ¿verdad? Y también nos encontramos a alumnos que realmente tampoco lo quisieran tomar, pero se les obliga a que en el examen contesten algo y si no lo contestan como cual se dio en la clase, pues entonces pueden reprobar la asignatura. Aquí este PIN parental, mi pregunta es, ¿modificaría también la Ley de Educación de México? Pues mira, primero que nada, el primer paso es que los padres de familia se puedan involucrar, que se genere ese manual de operación y posterior a ello se tendrían que hacer múltiples ajustes, no lo dudo, en función también de la participación de los propios padres y tutores. Es decir,
Una vez que se implemente el sistema y los padres empiecen a mandar sus autorizaciones o en su caso la falta de las mismas, pero señalándolo por escrito de manera expresa, señalando los motivos que consideren, es ahí donde se verá y se medirá realmente cuál es el impacto que se tiene para poder modificar incluso libros de texto. Aquí la situación es que tú lo dices bien, hay muchos casos donde un menor de edad, primero el maestro, yo no dudo de su capacidad ni es mi intención ponerlo en tela de duda, pero muchos de los casos se exponen ciertas materias, ciertas asignaturas o charlas incluso de una forma no adecuada para el niño que lo está tomando. O también el niño tiene una formación en casa que esta asignatura o esta charla puede ser intrusiva hacia su persona, es decir, se puede incluso sentir obligado a conocer de temas que no lo hacen sentir cómodo, que a lo mejor no comprende, que no va a preguntar, que se queda con la inquietud y que terminan siendo más perjudiciales que benéficas para la formación de ese niño. Este tema es más de casa, ¿no? Este tema es más de casa, pero también nos encontramos algunos padres que le hacen falta este tipo de educación, pero esta educación es más que nada de casa. Aquí hay un punto en cuanto al contenido. Se cruzan algunas ideologías en la educación. Estas ideologías se están cruzando, por ejemplo, que no están sustentadas en principios científicos, pero sí en principios ideológicos. Eso es lo que el PIN parental quiere terminar. ¿Me escuchaste? No sé si se cortó. Si gustas repetirme, te escuché entrecortado. Ok, perdón. Aquí lo que te comentaba yo es que se entrecruza lo ideológico. Esto ideológico que se entrecruza entre el contenido de la educación que nosotros llevamos a nuestros hijos para que conozcan las bases científicas o los principios científicos de cualquier ciencia, en el caso de la biología, pues se cruzan los principios ideológicos. ¿Sí me escuchaste o se cortó otra vez? Sí. Me hablabas de que se cruzan los principios ideológicos en algún tipo de educación, sobre todo que tiene que ver pues con estos temas delicados que se están ya abordando en los centros educativos. Como por ejemplo la ideología de género. Eso es un tema en el que ya se debe que se busca, que el alumno debe de aprender, pues que lo debe de aceptar como algo normal cuando los padres en casa le enseñamos a nuestros hijos que este es un asunto pues que no es normal para algunos de nosotros como padres, y más aquellos que tenemos estudios, ¿no? Y que le podemos presentar a nuestros hijos. Aquí en estos asuntos ideológicos no rompería con otras leyes o con otras propuestas en el Congreso. ¿No se te ha dificultado en el Congreso ese tipo de cosas? Mira, sí, porque hay que decirlo con todas sus letras, hay una serie de, digamos, tendencias, no quisiera hablar de moda, pero sí unas tendencias a tratar de cobijar con el amparo de los derechos humanos cualquier otro tipo de situación, como es la ideología de género, y realmente ni siquiera tenemos o han tenido claro quienes proponen este tipo de iniciativas, de cuál de todos los géneros que se mencionan por la ONU se está hablando. Es decir, yo creo que se confunde igualdad entre hombres y mujeres con ideología de género, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el tema se amparan mucho con la no discriminación. Yo creo que no podemos permitir que se juegue con la educación de nuestros hijos. Es fundamental que en todo momento se privilegie ese derecho que tienen los padres para escoger preferentemente la educación que quieran que se imparte a sus hijos, y que esto sí está dentro de una Declaratoria Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 propiamente. Es decir, nosotros como padres de familia tenemos que estar primero involucrados en la educación de nuestros hijos. Tenemos el derecho a elegir preferentemente qué tipo de educación queremos que se le otorgue, y en su caso, pues también nuestros niños tienen el derecho de que se privilegie en todo momento el bienestar superior del menor. Es decir, si sumas todos estos esfuerzos, el resultado tiene que ser benéfico y en positivo del niño. No estamos hablando de violentar ni de discriminar a nadie. Se trata de privilegiar que estos niños crezcan sanos emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, sin ningún tipo de ideología impuesta por algún sistema educativo que la verdad no pudiera ni siquiera medir los efectos en corto plazo
de estas charlas, de estos talleres, que incluso déjame comentarte que en muchos casos se han amparado con los temas de control de natalidad y derechos sexuales y no sé cuántas cosas más, que también es muy cuestionable los resultados de los mismos. Tenemos que empezar a buscar el fortalecimiento de la familia, pero desde el seno mismo de esta, es decir, fortalecer a la familia con principios, con valores, con comunicación, con todo aquello que viene a políticas públicas, incluso políticas Claro. públicas que vayan a fortalecer fundamentalmente al núcleo que sostiene a toda sociedad, que es la familia. Tenemos que buscar que exista educación adecuada para nuestros hijos, que existan condiciones para su crecimiento, no así desvirtuar y sobre todo con una parte de la familia que es la más vulnerable, si tú quieres, que son nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos son como una esponjita, están realmente en formación, absorbiendo todo ese bagaje de información que se les está brindando y que puede ser muy delicado el resultado de hacerlo de manera irresponsable y sobre todo no acorde a lo que en casa vive, es decir, no acorde a la formación esa que se mama en casa y que de alguna manera pues es la que durante los primeros años de vida le está forjando el carácter, le está forjando su personalidad y lo hace pues una persona de bien. Sí, porque de repente nos damos cuenta en cuanto a derechos que no debería suceder, pero vemos como un encontronazo de derechos cuando existen este tipo de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, está el derecho a la no discriminación y los grupos, por ejemplo, lo digo con todas las palabras porque el tema del programa después de eso trata, los grupos LGBT, que no tenemos nada contra ellos, pero quieren imponer precisamente un pensamiento en la educación y en cualquier parte de la vida se encuentra con otro derecho, que es el derecho de la patria potestad, pues, en este caso, valga la redundancia, de los padres, ¿no? El derecho de los padres que tienen de educar a sus hijos y de darles Así. esta educación. ¿Qué impactos positivos de ser aprobada esta iniciativa aquí en Baja California tendría, diputada? ¿Los has enumerado? Mira, yo sí, claro, primero que nada te digo que es una forma de muy importante y fundamental de que los padres se involucren al 100% en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque todo padre tendrá que ser informado del material. No solamente se le van a entregar los libros, se le va a informar por escrito a través de este protocolo que se diseñará al efecto de las materias y asignaturas, así como los talleres y charlas que tienen que ver con estos temas. Eso inmediatamente fortalece el vínculo padre de familia, tutor, con los directivos y con los maestros de los centros escolares, como punto número 1. 2, pues obviamente fortalece la educación que se está brindando en casa, de tal forma que yo siempre he dicho, la inseguridad y los temas vinculados con estas problemáticas en materia de seguridad pública tienen mucho que ver con la falta de formación en el hogar. Es decir, nosotros a largo plazo y por eso yo creo que muchas veces no se le apuesta a la formación y a los principios en casa porque no te da resultados inmediatos, aunque tú los ves cuando estás en el hogar, pero socialmente como conglomerado los ves un poco más a lejano plazo. Se va a combatir incluso temas de inseguridad. Vamos a generar mejores generaciones, mucho mejor formadas, mucho mejor informadas también. Y sobre todo, también somos congruentes con un tema que no violenta ningún derecho humano, que no discrimina a nadie. Por el contrario, ahorita retomo un poco lo que tú comentabas. Me parece sumamente delicado que se diga, que se polarice incluso a la sociedad. Creo yo que todas las personas son sumamente respetables. Podemos o no compartir su forma de vivir, su sexualidad, pero a la persona se le respeta. Yo creo que eso es importante. La persona se le respeta, es una premisa universal. Sin embargo, el hecho de no compartir la forma en la que viven su sexualidad, luego pareciera que ya te polariza y te pone como el enemigo a vencer. Yo creo que como sociedad es justo lo que no necesitamos. Tenemos que respetarnos, sí, y tenemos que transitar también hacia un reconocimiento de los derechos de quienes podemos pensar distinto y no por eso discriminamos a nadie ni tampoco merecemos ser discriminados. Yo creo que cuando una comunidad, la que sea, exige el no ser discriminado y exige el cumplimiento de su derecho, lo primero que tiene que hacer es respetar los del prójimo. Pues también te felicitamos por esta iniciativa, Eva. Creo que, como bien lo has dicho, el Estado mexicano, contando con todos sus estados de la República, sus 32 estados, pues deben de ser políticas con perspectiva de familia para poder rescatar a nuestro México en donde se encuentra, en la inseguridad, en la violencia, en la cuestión económica.
se habla mucho de un salario mínimo en vez de hablar de un salario pues, familiar o no sé, pero sí es importante que todas las políticas que se hagan en los congresos pues tengan esa perspectiva de familia. Así Parecería es. como que hay ciertas legislaciones en las que solamente se trabaja para ciertos grupos, para beneficiar a algunos grupos, a algunas personas, y no en sí en su conjunto a la familia. Este tema del PIN parental es un tema importante porque con esto podemos darnos cuenta que la educación no es ideología, que la educación en la escuela tampoco es una mercancía. Lo leí justo así en tu propuesta, en tu iniciativa, me gustó muchísimo cómo lo pones. Esto no es, la educación no es una ideología, la educación no es una mercancía. Y en cuanto a la mercancía, te quiero preguntar, esta ley, pues por supuesto, esta iniciativa de ley de ser aprobada, abarcaría también a las escuelas privadas, ¿no? Y claro, por supuesto. De hecho, tanto escuelas públicas como privadas tendrían la obligación de desarrollar a través, insisto, de la Secretaría del Ramo, que es la Secretaría de Educación, todo un procedimiento que no me parece para nada compleja. No es otra cosa que vincular y enlazar, como siempre debieran de estar padres de familia, tutores, maestros, directivos y el resto del personal que de alguna manera tiene contacto para la impartición de las asignaturas a los niños y mantenerse justamente en ese canal y en ese vínculo para poder generar, con independencia de si eres escuela pública o privada, los mecanismos para que nuestros niños estén sanos emocional y psicológicamente hablando, que nadie se sienta excluido de la posibilidad de ejercer el derecho que se tiene, porque es un derecho de los padres a elegir la educación que deban tener sus hijos. Muy bien, y sobre todo pues, a los padres que le estamos diciendo que tienen ese derecho, es algo que muchos ignoran. Créeme que muchos ignoran, ese es un tema. ¿En qué parte del proceso legislativo está tu iniciativa, Eva? Mira, fue turnada a comisión. Entiendo pues que hay una serie de procedimientos que se deben de cumplir para que pueda ser dictaminada. Ahora, como comprenderás, por este tema del COVID, se dificulta un poco. Sin embargo, las comisiones todas siguen trabajando a distancia. Ese trabajo no se frena. Estamos esperando que a través de la Dirección de Consultoría se emita el proyecto de dictamen y a partir de hecho, pues queremos generar alguna especie de foros y socializarlo para que los diputados de las comisiones y del Pleno, sobre todo, se sensibilicen con el tema. No es un tema que deba ser polémico, no es un tema que debería de polarizar a nadie, al No, no, contrario, creo es que un no. tema donde todos tendríamos que estarnos sumando porque con independencia, primero no transgrede ningún derecho, no violenta, no es discriminatorio, sino por el contrario, viene a fortalecer a un sector de la población que 100% depende de nosotros los adultos, que son nuestros niños. Me parece muy bien. ¿Les alcanzará este poco tiempo que tiene la legislatura, Eva? Sí, sí, sí debe ser. Yo creo que no tendría por qué haber mayor problema. Insisto, es una iniciativa muy noble. No tiene por qué tomarse con ningún color partidista, sino por el contrario, insisto, es un tema socialmente válido, socialmente reclamado, es una exigencia ciudadana y creo que es cuestión nada más de que en el próximo periodo podamos tener o el dictamen o el predictamen correspondiente y en su caso pues hacer los acercamientos respectivos con todos nuestros compañeros en el Congreso para la aprobación en su caso en el pleno del mismo. ¿Tu equipo de trabajo ya ha consultado algunas, ¿cómo le llaman? Asociaciones de padres de familia en escuelas? ¿Qué han recibido por parte de estas agrupaciones de padres de familia? Tanto privadas como públicas, o ustedes ya lo han presentado también en algunas escuelas o en algunos grupos o Sí, ahorita asociaciones escolares. Sí, claro, hemos tenido contacto con asociaciones civiles vinculadas, todos con el tema Profamilia. Hemos tenido también con algunos padres de familia. Estamos trabajando, insisto, la intención era realizar alguna serie de foros. Ahora con esto de la pandemia por el COVID-19, pues esto no es posible porque por las cuestiones propias de evitar esos riesgos de contagio, pero no descartamos que dependiendo de la duración de esto también se puedan hacer una especie de reuniones virtuales como esta que estamos sosteniendo, donde se puedan llevar a cabo mesas de análisis, mesas de trabajo, reconocer el esfuerzo de todas las asociaciones civiles. Aprovecho para con este tema y otros tantos que tienen que ver básicamente con el fortalecimiento de los valores de la familia.
y a la brevedad posible poder producir un documento que se pueda entregar a todos los diputados para que conozcan de ese aval ciudadano que acompaña esta iniciativa. Bueno, pues te agradecemos esta gran iniciativa y primeramente por la iniciativa del COVID de hacer ese exhorto al Estado y a los municipios de Baja California sobre pues, los pagos de impuestos o los pagos de servicios, de tenerlos un poquito y que no se afecte pues, a los más vulnerables en este caso. Y también en esta iniciativa del PIN parental que la presentaste este año, el 26 de febrero, pues felicidades. Yo creo que las iniciativas con perspectiva de familia es lo que más necesita nuestro país para salir de donde nos encontramos. Algo que quieras comentarnos, finalizar con esta entrevista, cómo es la situación a nivel nacional sobre, pues, en este asunto de la familia y también del COVID-19. ¿Cuáles son tus conclusiones finales? Mira, mis conclusiones son que primero, de verdad, tenemos que privilegiar la salud de nuestros seres queridos, la propia. Privilegiar en todo momento que en el caso de Baja California, pues los baja californianos se sientan seguros en casa. Yo entiendo que nos preocupan muchísimas circunstancias, sobre todo para aquellos que tienen una situación económica no tan favorable y que diariamente tienen que salir para buscar y traer el sustento, insisto, diario de esta familia. Sin embargo, ahorita lo primero que se debe de privilegiar es justamente la salud. Para ello les pido a todos que eviten el contacto físico, hay que guardar la distancia respectiva y sobre todo solamente salir para cuestiones esenciales. Yo creo que es fundamental que sigamos esas recomendaciones porque ello va a depender, pues realmente estamos hablando de cuestiones de vida. Y por otra parte, bueno, también señalar que más allá de las inconsistencias de los ires y venires o las sube y bajas que ha tenido el gobierno federal, particularmente en las recomendaciones en este tema de la contingencia por el COVID, nosotros, cada uno en casa, tenemos nuestra responsabilidad personal y para con nuestra familia. Yo los invito a que aprovechemos para mantener y para recuperar, ¿por qué no decirlo?, el tiempo que no estamos normalmente en el día a día con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro esposo, y buscar generar actividades que nos fortalezcan como familia. Tenemos muchísimas, a lo mejor, asignaturas pendientes que nos pueden dar la posibilidad de fortalecer los lazos familiares. Recordemos que nuestros niños dependen su formación al 100% de nosotros como padres de familia. Aprovechemos este tiempo para no solamente resguardarnos de la posibilidad de un contagio por COVID, sino también aprovechemos para fortalecer nuestros vínculos personales y familiares. En función de eso, segura estoy que saldremos con éxito de esta contingencia. Muy bien, pues te agradecemos y pues finalmente esperemos que avance lo del PIN parental. Aquí están los estudios de Teveras para que cuando quieras venir aquí a Tijuana, estás en Mexicali, allá está tu distrito, ¿verdad? Pero cuando quieras estar acá por Tijuana, te vamos a recibir aquí unos estudios de Teveras. En el programa Indicador F nos daría muchísimo gusto recibirte y pues nuevamente felicitarte. Cualquier cosa que estamos a tus órdenes. Gracias por recibirnos en tu casa. Saludos a tu familia. Claro que sí, gracias. También por allá. Buenas noches y muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Igualmente un saludo para todas las personas que nos siguen a través de tu programa. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.